Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana. Es para mí un placer estar con ustedes a través de las escrituras, el poder leer sus comentarios, el poder saber de que nos conectamos un poco a la parte espiritual a través de este medio que es YouTube, a través de las formas nuevas de poder aprender el Evangelio. Muchas gracias por suscribirse como cada semana, muchas gracias por comentar, por darle like, que me gusta o por expresar sus comentarios que quizás no les gusta o les dan dislike si quieren. Aquí hay libertad. La libertad siempre debe existir y ustedes son libres. Y así como de comentar siempre con respeto, bienvenido sea. Eh, como saben, el objetivo de estas clases no solamente es dar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que ustedes puedan enseñar ese conocimiento a los demás y obviamente todos podamos edificarnos en venir a Cristo, que ese es el objetivo. Así que a empezar la clase de esta semana que nos corresponde la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre. Entramos al mes de octubre, ya estamos en el ya faltan 3 meses para acabar el año, octubre, noviembre y diciembre. Como saben, estamos estudiando lo que es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, el manual basado en el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos corresponde lo que es la semana 40 o el episodio 40. Esta semana veremos lo que es Tercera de Nefi, capítulo 12 al 16. Unos capítulos muy interesantes que ya hemos empezado la semana pasada, hace 2 semanas hemos empezado lo que viene a ser la venida de Cristo a la América. El corazón del libro de Mormón se centra en Tercera de Nefi y eso lo debemos saber. El título de la clase del día de hoy es Yo soy la ley y la luz. Eso está basado en Tercera de Nefi, capítulo 15, versículo 9, que dice: He aquí, soy la ley y la luz. Mirad hacia mí y perseverad hasta el fin y viviréis, porque al que persevere hasta el fin, le daré vida eterna. Yo soy la ley y la luz, dijo Jesucristo, tanto en Jerusalén y lo repite en América. Obviamente, con esa ley que tú tienes, una ley perfecta y con la luz perfecta, obviamente digna de imitar, de igualar, de seguir, que siempre podamos mirar hacia Él, que ese es el objetivo y que perseveremos. Tenemos una buena ley dada por Cristo y tenemos una buena luz que ilumina y debe iluminar siempre nuestro camino. Una vez más, gracias por suscribirse, gracias por comentar y gracias por dar sus comentarios. Voy a tratar de ver si me recuerdo a la mente saludos que nos dan desde Costa Rica, país de Centroamérica. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también por comentar a la gente de Costa Rica, los hermanos de Costa Rica, el único país que vive feliz y contentos sin tener un ejército. Interesante, un país que no tiene un ejército. Wow. Eso es la vida. También saludamos a la gente de Argentina, que está mejorando. Gracias por ello. A la gente de Bolivia. Una pena lo que están pasando. Ojalá fuerza con ellos para que puedan mejorar. La gente de Venezuela también. Gracias por suscribirse. Muchos de acuerdo al gobierno, muchos en contra, pero las clases es las mismas y el Evangelio nos une a todos. La gente de Perú, un país muy bonito, mi país, y bueno, también con sus dificultades y con mucha inestabilidad por la inseguridad, pero nos siguen por eso y también oramos siempre por todos. La gente de Puerto Rico, donde se baila, nos sigue también, el Evangelio está ahí, la gente de Kentucky en Estados Unidos, la gente de Guatemala, mis buenos hermanos guatemaltecos, gracias por acompañarnos, la gente de Australia, el país de los canguros, muchas gracias, la gente de Ecuador, el país de Sudamérica, la gente de México, la gente de Guanajuato, dice, está suscrito. Guanajuato, para los que no conocen, está en México y son conocidos por que hay unas momias ahí en Guanajuato. Así que, bienvenidos, gracias por acompañarnos. La gente de Chile, también al sur, nuestros amigos Po, como les llaman a los chilenos, gracias por ello. Y la gente la gente de Long Beach, eso queda en California, Estados Unidos, la gente de Long Beach. Huntington Beach, yo tenía un compañero donde se firmó las playas, para que conozcamos, ¿no? Un poquito, las playas de Huntington Beach, era mi compañero, se firmó la serie esta de Baywatch, pues, ¿no? California, ahí tiene en California es uno de los estados
más grandes casi de Estados Unidos por la cantidad de gente que tiene. Es muy fuerte, representa un estado fuerte, aporta bastantes votos, lo que viene a ser para el país cuando hay elecciones. Ese es un estado muy, muy solicitado por los candidatos que voten por él, ¿no? Si ya votas por casi se dice que el que vota por California prácticamente decide el país. Es un estado muy fuerte, tiene muchos votantes y gracias por acompañarnos los hermanos. Bueno, nos vamos a centrar ahora sí en lo que es en la clase maravillosa que nos toca, que nos corresponde, porque estamos estudiando lo que es Tercera de Nefi. Esta semana veremos los capítulos del 12 al 16. Esta semana casi son 6 páginas. La clase pasada pudimos ver el día esperado. El pueblo nefita recibe la visita de Cristo a América. Cómo descendió y cómo los visitó y dejó que cada uno de los presentes puedan tocarlo y saber por sí mismos que era el Hijo de Dios. Una experiencia pues única en la vida. Creo que muchos de nosotros no fuimos candidatos de verdad para pasar esa experiencia. Uno siempre debe hacerse una pregunta, sí, sin miedo. Debemos hacernos las preguntas. Las mejores preguntas que uno se puede hacer para analizar cómo está en la vida es hacerse una pregunta a uno mismo. Por ejemplo, una pregunta que viene al caso es: nosotros, si nos dieran a escoger ahorita en la vida preterrenal, ¿ok? En la vida preterrenal, venir en el tiempo de Nefi, cuando vino en la segunda venida, Cristo vino a las Américas. ¿Te hubiera gustado a ti, mi hermano, mi amigo, mi amiga, te hubiera gustado venir en ese tiempo y estar presente, o te hubiera gustado vivir ahora en esta época? ¿Qué elegirías? ¿Qué experiencia? ¿Estar en esa época o con toda esta época que estás pasando? Obviamente con tu familia también. ¿Qué te hubiera gustado? ¿Te hubiera gustado estar en el tiempo de Cristo en Jerusalén o en esta época? ¿Qué te hubiera gustado? Y la otra pregunta que viene después de esa respuesta que des es: ¿crees que es más digno haber venido en esta época o es más digno haber venido en esa época del tiempo de Jesús cuando vino a América? ¿Por qué, si es por una elección, por qué no se te eligió a ti venir en ese tiempo? ¿Por qué no se me eligió a mí venir en ese tiempo? ¿Verdad? Uno siempre debe hacerse esas preguntas. Quizás nos faltó más dignidad, nos faltó más valor, nos faltó más fuerza, nos faltó más coraje, o quizás venimos en esta época para hacer otro trabajo en la cual debamos hacer nuestro mayor esfuerzo. Pero pasó unas experiencias pues únicas, ¿verdad? Verlo a Cristo que baja del cielo, tocarlo, hablar con Él, o por lo menos escucharlo. Yo creo que nadie hubiera querido hablar, pues no nos salen palabras. Cuando el maestro habla, pues el oyente escucha, ¿verdad? Lamentablemente no pueden tomar notas porque no hay en qué, no existe un bolígrafo, un papel, pero yo creo que escucharlo, mirarlo, tocarlo, debe haber sido la experiencia única, sinceramente. También vimos cómo llama a Nefi como su primera apóstol, el gran Nefi, ¿verdad? Ser llamado en medio de todos por Cristo debe haber sido una experiencia única, sinceramente. Antes de empezar, tenemos que saber que los capítulos 12 al 14, estos 3 capítulos, 12, 13 y 14, contienen algunas de las declaraciones más sublimes que jamás se hayan encontrado en las Escrituras o en cualquier otro lugar. Las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña, que fue en Jerusalén, han sido estudiadas extensamente por cristianos. Obviamente la Biblia lo estudian todos los cristianos de todo el mundo, y eso lo consideran sagrados. Acerquémonos a ellos con reverencia y oración. Pero estos capítulos nos dice, del 12 al 14, nos dice que Jesús había estado instruyendo a los 12, ha llamado a 12 también en América, tan igual como en Israel, y ahora vuelve a dirigirse a toda la congregación. Es dudoso que Jesús hubiera separado a los discípulos para instruirlos individualmente, por lo que la congregación claramente vio y escuchó a Jesús seleccionarlos y enseñarles como grupo.
Obviamente que los primeros apóstoles que fueron en Jerusalén son los que mandan en todo el mundo. Los apóstoles que vienen a ser de América están bajo la dirección del apostolado de Jerusalén. Eso tenemos que saberlo también. ¿Dónde lo dice eso, hermano? Eso lo veremos más adelante, de repente en Doctrina y Convenios, un poco más de doctrina moderna, ¿verdad? Digo doctrina moderna porque hay cositas que se han explicado, no han cambiado, sino se ha tenido que ir acomodando el Evangelio para esta época, ¿verdad? Ese es el objetivo, ese es nada más. No es que el Evangelio cambia, pero se tiene que ir adecuando a la época. En el versículo 1, que vamos a ver este capítulo del capítulo 12, los presenta la congregación como aquellos, los apóstoles, que han sido escogidos para ministrarles. De este modo, los 12 fueron llamados y en presencia de la congregación presentados como un grupo al que se debía seguir. Algo similar que hace la iglesia en nuestra época cuando presenta al quórum de los 12 en cada conferencia que ya vamos a celebrar en este días, que es el 6 de octubre, estos días de la primera semana de octubre. Aunque los nefitas habían estado realizando bautismos, eso hay que saberlo y esto hay que prestar atención un poquito. Hay que saber de que antes que venga Cristo se realizaban bautizos y con autoridad divina. Pero Jesús se apropia del bautismo como una ordenanza importante de su doctrina. En ese nuevo contexto, el de la doctrina del Cristo resucitado, a estos 12 se les ha dado autoridad pública para bautizar. También están autorizados para bautizar con fuego y con el Espíritu Santo. Una característica que no estaba presente, que nosotros sepamos, en los bautizos nefitas anteriores. Eso quiere decir que eran bautizados, sin embargo, no podían o no lo recibían. Eso es lo que sabemos, no hay más instrucción, no recibían el Espíritu Santo. Antiguamente, pero a la venida de Cristo que instaura el bautismo, sí empiezan a bautizar bautizan en el agua y lo bautizan con fuego y con el Espíritu Santo. Algo parecido a lo que nosotros tenemos en la actualidad. Obviamente. No podemos dejar de lado saber que la versión que Nefi nos da menciona a 2 bienaventuranzas más, porque veremos las bienaventuranzas más, y veremos cuáles son. El versículo 1 dice, bienaventurados sois si prestáis atención a las palabras de los 12 que se está marcando. Entonces tenemos que aceptar al profeta y a los 12. No hay otra alternativa. Nos guste o no nos guste. Esto es una bienaventuranza para todo aquel que acepta a las autoridades de la iglesia. Tal como vemos en la lámina, el presidente Nelson, a la izquierda está el presidente Oaks, o Elder Oaks, como quieran llamarlo, y a la derecha está el Elder Eyring, que viene a ser el segundo consejero de la primera presidencia. Los 3 forman el primer quórum de la iglesia, el primer quórum de la primera presidencia, es el primer quórum del apostolado, ¿verdad? Ellos forman. Entonces, se nos manda, Cristo manda que nosotros podamos obedecer, porque ahí dice bienaventurados y prestar atención a las palabras de estos 12. Pregunta, ¿prestamos atención nosotros? Muchas veces, lo menciono porque muchas veces he oído, obviamente, algunos, uno que otro, eso sí, uno que otro, miembro de la iglesia, pero más gente que no es miembro de la iglesia. Yo me uniría a tu iglesia, me gusta tu iglesia, me encanta tu iglesia, me gusta tus reuniones, me gusta todo, tus actividades, todo. Pero yo no sé por qué tienen ustedes profeta y por qué tienen que creer en un profeta. Si no fuera por eso, me uno a tu iglesia. Algunas veces también he escuchado en algunos miembros que por A o B motivo están su fe un poco débil, o a veces van o a veces no van, y más no van que van a la iglesia a decir lo mismo. Sí, hermano, me gusta todo, pero no sé, no, eso de los profetas como que no me convence todavía, dicen, ¿verdad? Entonces, mi querido amigo, si no te gusta, pues, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Tenemos que aceptarlo, nos guste o no nos guste. Nuestra iglesia está cimentada sobre la revelación, y la revelación lo reciben los líderes de la iglesia. Así es, pues, así es.
Tendrías que buscar una iglesia donde no existan profetas o donde no exista la revelación. Luego menciona la bienaventuranza del bautizo, pero un bautizo con fuego y el Espíritu Santo, dice el versículo 2. Menciona la bienaventuranza de creer en las palabras, se centra en aquellos que muestran una mayor fe al creer sin ver. Era innegable que todos los que estaban presentes en ese momento desearían el bautismo, porque estaban en la presencia de Cristo. Era obvio. Y nosotros haríamos cola para bautizarnos si Cristo nos manda, ¿verdad? Es más, si viniese en esta época y nos manda a bautizarnos, todos nos vamos a bautizar, sin dudarlo. Pero eso sería después, dice Jesús a los nefitas, después que Él se vaya. Ahorita no me hagan un desorden, así que tranquilos. Ya les di la orden, ya les di el mandamiento, ustedes lo tienen que hacer, pero después que yo me vaya. Ahora, debemos saber que hay dos clases de testimonio. Uno que proviene de los sentidos, esto es con respecto al testimonio. Uno que proviene de los sentidos, que viene a ser el ojo, el oído, el tacto, y el otro testimonio que viene a ser el testimonio del Espíritu, que para mí, quien les habla, es el más verdadero. Y ese es el testimonio que debe llegar a la mayoría, el testimonio de creer sin ver. Y este testimonio es el testimonio del Espíritu. Todos debemos buscarlo. Si el Señor desea agregar el testimonio de los sentidos, debemos estar agradecidos, pero el testimonio del Espíritu está al alcance de todos nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es buscarlo. Y ese testimonio, cuando venga, será en nosotros un testimonio ardiente, un testimonio que será como fuego. Esa es la meta. Ese es el objetivo. Tener un testimonio del Espíritu, mi amigo. Y ojalá que estemos en ese camino. El versículo 3 nos habla de los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere? No olvidemos la siguiente parte que dice, los que vienen a mí. Los pobres de espíritu no son espiritualmente pobres, ni están privados de atributos espirituales. Más bien el término significa ser humilde, sumiso, espiritualmente dependiente y arrepentido. En efecto, aquellos que son pobres de espíritu tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Ahora, ser pobre en espíritu no es en sí mismo una virtud, pero lo será en el futuro si tal humildad lleva a uno a reclamar las bendiciones del reino a través de las aguas del bautismo, a hacer convenios y avanzar hacia todas las promesas dadas a los discípulos que hacen convenios. Entonces, ser pobres en espíritu es sentirse como los espiritualmente necesitados, incluso dependientes del Señor para la ropa, la comida, el aire que respiramos. Por más económicamente bien que estamos o que estemos, no podemos decir que no tenemos necesidad espiritual. El versículo 4 también nos habla de otra bienaventuranza, los bienaventurados los que lloran. Nadie debería dudar de la capacidad de Dios para consolar al doliente. Ninguno de nosotros puede decirle a Cristo nada sobre la depresión, ¿verdad? Como resultado de su experiencia terrenal que culminó en la expiación, el Salvador sabe, comprende y siente cada condición humana, cada aflicción y cada pérdida humana. Él puede consolar como ningún otro, puede levantar cargas como ningún otro. Él puede escuchar como ningún otro. Hermano, pero si es la muerte de un ser querido, ¿cómo consuela Cristo? Podemos hacer la pregunta. El consuelo que Jesús promete es la resurrección. En la próxima vida, la tristeza de nuestra vida terrenal se convertirá en alegría, porque estaremos con nuestros seres queridos nuevamente. Alguien escuché hace un tiempo que dijo, no existe la muerte, sino la mudanza. Qué bonito mensaje, porque sabemos que nosotros vamos a ir a otro lugar. No es que dejemos de existir, lo que sí dejamos es nuestro cuerpo terrenal. Sin embargo, pasamos a otro lado, de la cual solamente nos queda creer y ejercer fe por el momento hasta que estemos en ese lugar. Entonces, no es una muerte, sino una mudanza.
Para un creyente en Dios, en Jesucristo y en su iglesia y en su doctrina y en su evangelio, no existe la muerte, existe la mudanza. Entonces, cuando nosotros perdamos a un ser querido, yo creo que lo mejor que podemos decir es, no murió, sino se mudó. ¿Y a dónde se mudó? Al mundo de los espíritus, a la cual todos iremos y todos estaremos en ese lugar. Obviamente que de acuerdo a nuestra fe, ese lugar nos dirá a qué parte iremos. En el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos. Qué bonito, bienaventuranza, obviamente. Aunque manso rima con débil, se asocia a la debilidad, tiene un significado completamente diferente. De hecho, es posible ser manso y valiente, porque la mansedumbre bíblica y la masculinidad no se excluyen, no salen mutuamente. Fue el manso y humilde Jesús quien limpió 2 veces el templo a látigo. Fue el manso y humilde Jesús quien no tuvo miedo de ofender a los líderes religiosos y políticos más poderosos de su época. Entonces, no significa debilidad, sino al contrario, es valiente. Versículo 6 habla de los bienaventurados los que padecen hambre y sed de rectitud. Esperando que no dejemos de sentir ese hambre y sed de rectitud, siempre busquemos, llamemos la rectitud. Este mundo diariamente nos engaña, nos tienta, nos llena de cosas que nos hace perder la visión. Tengamos siempre presente amar la rectitud y de esa manera tendremos al Espíritu Santo con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a discernir y a tener un hambre por la rectitud, nos cueste o no nos cueste. Hace mucho tiempo se conoció, es una historia muy conocida, que había un lugar, una zona, donde todo un pueblo, bueno, una zona, un lugar, una pequeña ciudad, pueblo, donde toda la gente recibía bienes, donde toda la gente miraba y sabía que había progreso en ese lugar. Pero la pregunta que se hacían también era cómo lograba ese progreso, ese lugar, ese pueblo, esa ciudad. Todo era progreso, todo era bonito en ese lugar. Hasta que de pronto llegó el gobierno y les hizo ver que eso provenía de la droga. Obviamente que todo ese lugar tenía proveedores de la droga. Era con dinero de la droga. El gobierno dijo, basta. Y entró, obviamente, la policía, entró la parte del Estado y trató de que ya no haya ese alimento o ese lavado de dinero con la droga, de la droga. A lo que pasó es que el gobierno, ese pueblo, esa ciudad empezó a decaer. Ya no había el progreso, ya no había el comercio, ya no era tan próspero. A lo que la gente empezó a reclamar. A lo que la gente empezó a decir, nosotros queremos vivir como antes vivíamos. En otras palabras, se sublevaron contra el gobierno. La pregunta es, mi amigo, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si fueras parte de ese pueblo o de esa pequeña ciudad? Hermano, pero si estamos viviendo bien, ¿por qué no? Porque dice bienaventurados, dice el versículo 6, los que padecen hambre, no hambre físico, sino hambre de rectitud y sed de rectitud. Ese hambre tenemos que tenerlo a pesar de, mi amigo, a pesar de. Lamentablemente, esa gente se ve acostumbrado a vivir de esa manera del gobierno, a vivir de las drogas, que no se daban cuenta que cuando llegó el gobierno y les dijo, bueno, así no funciona, tenemos que trabajar de otra forma, el pueblo no lo quiso, no quiso aceptar las nuevas normas. Nosotros tenemos que querer, nos cueste o no nos cueste así con mucho dolor,
pero tenemos que buscar la rectitud, dice el versículo 6, y de esa manera seremos bienaventurados. Siempre busquemos, llamemos la rectitud. El versículo 7 menciona bienaventurados los misericordiosos. Creo que es momento de mencionar al profeta José Smith como un hombre misericordioso. Según la historia que cuenta, hubieron muchos en su época que lo traicionaron. Eso era normal y abundaba en la época del profeta José Smith, pero también muchos que volvieron después de haberlo traicionado. José Smith, ¿qué hizo? Los perdonó. Muchos de nosotros también lo traicionamos al profeta cuando nos apartamos de la iglesia, cuando después de haberlo aceptado empezamos a dudar o buscamos los errores en su vida. Muchos critican al profeta José Smith después de haberlo aceptado. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Qué pasó con lo que sentiste al comienzo? ¿Se te acabó ese sentimiento? ¿Cómo va tu vida en la actualidad? Es que quiero conocer la verdad, podemos decir. Y siempre se escucha. Yo quiero conocer la verdad. Y la verdad, mi amigo, es arrodillarte y pedirle a Dios que te haga saber cuál es la única iglesia verdadera. Esa es la única manera y tú lo hiciste al comienzo, pero con el tiempo dejaste de hacerlo y consumiste, leíste, oíste y seguiste a detractores. Obvio que tu testimonio ya no es el mismo. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque nosotros tenemos que tener misericordia. Recordemos que ese es uno de los objetivos que nos dice Jesucristo. Y obviamente que Él lo hizo, y muchos lo imitan, ser misericordiosos. El versículo 8 nos habla acerca de bienaventurados los de corazón puro. Los puros de corazón, sin importar sus circunstancias físicas, tendrán la recompensa máxima, porque verán a Dios. Por supuesto, los puros de corazón son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es la recompensa? Ver a Dios. Una recompensa que no tiene comparación. El versículo 9 nos habla de bienaventurados los pacificadores. Tanto en la Jerusalén de Jesús como en el mundo nefita había conflictos. Para los de Jerusalén era con los romanos y en el mundo nefita tradicionalmente era con los lamanitas. Pero también dentro del pueblo nefita había conflictos. Y esos conflictos conducían a disensiones o guerras o peleas entre ellos. Guerras y contiendas siempre eran peligrosas. En esas condiciones de conflicto, Jesús está predicando la conciliación y formas pacíficas de vivir, en lugar de rebelarse o iniciar acciones militares contra aquellos que quienes podríamos estar en desacuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que te peleaste? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste calma, que tranquilizaste? Pero hermano, esta gente no entiende, pues hermano. En mi trabajo tengo que ser duro y pelearme. Bueno, si es así, tienes una opción. Borrar este versículo 9. Pero antes de borrarlo, no olvides lo que dice al final. Si no son pacificadores, ¿cómo nos llamarán? ¿Cuál es lo contrario? Serán llamados hijos de... Si no haces lo que Dios pide, ¿cómo te llamarán? Ahí dice, hijos de Satanás. El versículo 10 habla de los bienaventurados, los perseguidos. José Smith dijo lo siguiente, que lo voy a leer. Eso está en Enseñanzas del profeta José Smith. Aquellos que no pueden soportar la persecución y estar de pie en el día de la aflicción, no pueden estar de pie en el día en que el Hijo de Dios rompe el velo y aparezca en toda la gloria de su Padre, con todos los santos ángeles. Fin del comentario. Eso dijo José Smith. Bienaventurados los perseguidos. Si a ti te persiguen, mi amigo, por el Evangelio, bienaventurado eres. El versículo 10 habla de los bienaventurados los perseguidos.
Las persecuciones eran algo muy reciente para muchos nefitas y Jesús los consuela que de ellos es el reino de los cielos. Esto también aplica para nosotros si es que nos persiguen con el Evangelio, aunque ahora es muchísimo menos, ¿verdad? La persecución, pero en los inicios de la iglesia sí fue terrible. Debemos llevar el nombre de Jesús siempre. Eso es lo que se nos aconseja. Y el versículo 11 y 12 habla de bienaventurados si por mi causa os vituperen y os persigan. Estos versículos cada vez menos ocurren en nuestros tiempos, porque es difícil que te vituperen, pero si pasase, siempre debemos tener presente esta bienaventuranza. El versículo 13 podemos ver que menciona que se les pide ser la sal de la tierra. ¿Por qué las personas que están escuchando a Jesús en ambos hemisferios, tanto en Jerusalén como en América, son la sal de la tierra? Porque esto lo dijo ¿por qué esto lo dijo en Jerusalén y en América? Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué? Porque el mundo antiguo valoraba la sal, mucho más que las sociedades modernas, porque hemos descubierto formas de producirla en cantidades tales que nadie pues la desea, que nadie que la desee carece de ella, ¿verdad? Todos podemos tener la sal accesible, se puede decir. Pero la antigua Roma era lo suficientemente valiosa la sal como para que los salarios se declararan en unidades de sal. Ahora Jesús está amonestando a este pequeño grupo de creyentes a permanecer puros y fieles para que su valor para el mundo pueda cumplirse. Que no pierda su sabor, les dice. ¿Nosotros habremos perdido nuestro sabor? Ese toque de sabor para el mundo, ese toque de sabor de amor, de servicio, de amistad, de cariño, de vecindad. El versículo 14 habla de ser la luz de este pueblo. Por lo tanto, la admonición es compartir el Evangelio. La luz debe exhibirse y usarse para un buen propósito, en lugar de esconderse. El presidente Hinckley, presidente de la Iglesia, dijo: esta obra será juzgada por lo que el mundo ve de nuestro comportamiento. Dios nos da la voluntad de caminar con fe, la disciplina para hacer lo correcto en todo momento y en todas circunstancias. Fin de su comentario el presidente Hinckley. Ay, hermanito, para eso están los misioneros, pues. Ellos son el ejemplo que el mundo necesita y la pregunta es, ¿solo ellos? No, mi amigo, nosotros también somos la luz del mundo. Luego les manda guardar los mandamientos en el versículo 20. Aquí aprendemos que Jesús dio muchos mandamientos importantes. Los versículos siguientes habla del mandamiento de no matar. Es poco probable que Jesús pensara que la humanidad pudiera librarse alguna vez de toda la ira. El problema es el asesinato. Puesto que Jesús está fomentando la rectitud individual, esa rectitud personal requiere que ya no nos enojemos tanto que hasta deseemos matar o asesinar. Las consecuencias eternas para nosotros podrían ser las mismas. No matemos o no lo matemos. Es por eso el mandamiento, en el versículo 24, reconcíliate con tu hermano y luego ven a mí. Es importante dominar nuestro temperamento y nuestras emociones en todas nuestras relaciones humanas. Si estás enojado con tu hermano, dice el versículo 25 o 24, estás en problemas. Si estás enojado con tu hermano, estás en problemas. Y estarás en peligro del concilio y en peligro del juicio de Dios. Jesús declaró firmemente que no quería enojo alguno entre los que hacían sus pactos o convenios. Por lo tanto, si uno se acercaba al Señor cargado de conflictos con otro, esos asuntos terrenales debían reconciliarse para que uno pudiera acercarse al Señor con un corazón puro y un espíritu contrito. La ley superior enseña que los malos pensamientos y deseos son igualmente destructivos. Por tanto, debe evitarse la lujuria que estimula el pensamiento sensual, que incita el acto adúltero, dice el versículo 28. El Señor va más allá
diciendo ten cuidado con mirar. Ya no es una ley de no harás esto, pero puedes pensar lo que quieras. La nueva ley advirtió contra los malos pensamientos y deseos. El Señor siempre va un paso más adelante. Luego en los versículos 31 y 32 habla del divorcio. Estos versículos son difíciles de entender, pero la iglesia lo permite. Es decir, que hay momentos en los que el divorcio es apropiado. El elder Bruce R. McConkie dijo, desafortunadamente nuestras sociedades no son ideales. Algunas personas viven en circunstancias matrimoniales insoportablemente difíciles, sufriendo como víctimas de abuso conyugal, abuso de sustancias, promiscuidad y otros males que a veces se abordan mediante el divorcio como último recurso. En tales casos, el Señor en su misericordia permite que sus agentes autoricen el divorcio, dijo el presidente o el elder Bruce R. McConkie. Luego también habla en los versículos del 33 al 37, habla del juramento. Y vemos que estos versículos tratan de la costumbre más antigua de declarar juramentos. Antes del concepto de contratos escritos, los juramentos se utilizaban para sellar difícilmente los acuerdos. Lo que Jesús está enseñando es que debemos ser honestos en nuestros tratos con los demás. No debemos crear lagunas en nuestros acuerdos que nos permitan romper nuestro acuerdo fácilmente. Por lo tanto, decimos sí, sí o no, no. En otras palabras, decimos lo que queremos decir, sin tantos matices que no se pueda confiar en nosotros. El mundo sería diferente si no estuviéramos o no estuviésemos jurando y jurando. Se jura por la madrecita, otros juran por los hijos. ¿Qué hacer si nos dicen, a ver, júrame? ¿Qué haríamos? ¿Es difícil o es decir, no está creyendo que lo que yo digo es verdad? Por eso me pide que jure o que voy a cumplir. Una pena realmente. Luego habla de la ley del ojo por ojo, el versículo 38, y diente por diente, conocida como la ley del talión. ¿Qué significa talión? Que muchos hemos escuchado. Significa idéntica. La ley del talión significa la ley idéntica. Es decir, la pena del que ha cometido la falta tiene que ser idéntica en reponer. Ejemplo, si una persona le sacó un ojo a una persona, ¿cuál es el castigo? Sacarle el ojo al que ha cometido el agravio. La regla del ojo por ojo crea un equilibrio social al exigir que lo que uno inflige a otra persona puede infligirse contra el perpetrador. En estos tiempos se llama justicia. Es por eso que la justicia es símbolo de una balanza. La balanza es símbolo de la justicia, que indica que se emite una pena igual a lo cometido, ni más ni menos. ¿Y quién dictamina un juicio? Pues un juez. La ley es muy buena. Ahora, el problema es la corrupción que existe, y es por eso que no se ve la justicia. Lamentablemente, el derecho que se aplica en los países también influye mucho. En muchos países de Latinoamérica se aplica el derecho romano y en USA, en Estados Unidos, se aplica el derecho anglosajón, que es diferente. Ustedes ven las películas y se ve a los abogados preguntando a los testigos delante de un tribunal que representa al pueblo, que al final son los que ellos determinan si es culpable o no es culpable. Es decir, si es culpable y lo declaran inocente, entonces el pueblo es lo que decide. En Latinoamérica es un juez el que decide. Una sola persona decide un juicio. Son juicios diferentes. Jesús enseña que no seamos partícipes de los juicios, sino del amor al prójimo, de ser más amorosos y evitamos estar en juicio con alguien. Si vamos a juicio es porque no hay amor o no queremos compartir con el prójimo. Ahora, tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo, habían vivido en una sociedad donde estaban rodeados de enemigos. Por lo tanto, la conclusión está en los versículos 43 y 44. La relación de la comunidad de sus enemigos
es amarlos en lugar de odiarlos. Por lo tanto, al final de esta sección del sermón que ha estado explicando cómo la ley de Cristo se relacionaría con la ley de Moisés, Jesús reitera que todas las cosas que existían en la antigüedad, que estaban bajo la ley, en mí se cumple, dice en el versículo 46. Al final Jesús le dice al pueblo: quisiera que fueses perfectos, así como yo. El versículo 48 habla de imitar a Jesús. Por lo tanto, para nosotros indica un proceso, no un estado. No vamos a llegar a estar completos de la noche a la mañana. Hay cosas que debemos hacer. No sabemos cuánto tiempo nos llevará a terminar nuestro progreso. Pero el hecho importante es que estamos avanzando por el camino correcto en esta vida. Al igual que con Jesús, estar completo en ese sentido no es parte de este mundo. Así termina el capítulo 12 de este maravilloso libro. Ahora entramos al capítulo 13. El Señor les pide en el versículo 1 a los nefitas ayudar a los pobres. Y eso ha sido una enseñanza nefita desde el principio, pero las descripciones de la sociedad nefita en los años previos a la señal del nacimiento de Cristo y luego el tiempo que condujo a las señales de su muerte sugieren que la nación nefita había comenzado a darle espalda a la ayuda a los pobres. Cuando el libro de Mormón describe que los nefitas aumentaron en orgullo durante sus épocas de riqueza, una de las quejas es que descuidan a los pobres. Tal vez sea un recordatorio de este deber que era importante en ese momento. Los dichos sobre las limosnas no se dan solo para reforzar la necesidad de ellas, sino para analizar nuestra relación personal con ellas. Esta sección del Sermón del Monte comienza con una serie de ejemplos que terminarán con la conclusión de quienes hacen cosas aparentemente justas por la gloria que les pueda venir de parte de los hombres. Ellos tendrán su recompensa. Es decir, si hacen cosas para que los hombres las tengan en cuenta, entonces serán los hombres quienes las tendrán en cuenta, no Dios. El mensaje es que lo que Dios requiere no son simplemente nuestras acciones, sino que las motivaciones para nuestras acciones sean correctas. La limosna en estos tiempos es las ofrendas de ayuno. Es la mejor manera de poder ayudar sin que los demás lo sepan. El versículo 3 lo dice claramente, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Si leemos cuidadosamente, nos vamos dando cuenta que el Señor nos está preparando para introducirnos el Padre Nuestro en los siguientes versículos del 5 al 8. La introducción establece la necesidad de una correcta humildad ante Dios en la oración, en oposición a las oraciones ofrecidas como demostraciones públicas. Si quien ora en público desea que la gente lo reconozca como particularmente piadoso, entonces está ofreciendo la oración para su propio beneficio y no está verdaderamente deseando la comunión con Dios. La admonición de orar en secreto nuevamente no es una sugerencia de que no deban realizarse oraciones públicas, sino que el propósito de la oración es la comunión, que puede hacerse en secreto donde ninguna otra persona pueda verla ni oírla. Dios ve. Dios escucha. Ese es el propósito de la oración. Las repeticiones vanas no era la intención de estos versículos. El deseo de Dios para nuestras oraciones es que haya más comunicación y menos un intento de sugerir que Dios debe hacer nuestra voluntad. A partir del versículo 9 hasta el versículo 13 es el Padre Nuestro. Jesús sabe de nuestras necesidades porque nos manda a orar. La forma de pedir y agradecer al Padre. Jesús nos da un modelo. No es una oración específica la que se tiene que repetir una y otra vez, sino que es un modelo para que nosotros
con nuestras necesidades podamos orar a Dios. Luego nos dice para perdonar a los demás sus ofensas si queremos ser perdonados. También nos habla de cómo ayunar y no tener una cara de tristeza, ya que ese no es el objetivo. Los versículos siguientes nos dice del dinero. Las escrituras nos dicen claramente que debemos tener cuidado de no acumular tesoros en la tierra, dice el versículo 19. Esto puede ser particularmente difícil de hacer en una sociedad que da tanta importancia a las riquezas y las cosas vanas del mundo, pero el versículo 20 nos dice acumular tesoros en los cielos. Eso es lo que vale. Creo que debemos imaginarnos cruzar el velo y saber que estamos acumulando tesoros en los cielos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué tesoros estamos acumulando al otro lado? No debemos dudar que los mayores tesoros en la tierra y en el cielo son nuestros hijos y nuestra posteridad. ¿Amas a tu hijo? Corrígelo, enséñale, ámalo y llévalo para que sea un tesoro en el cielo. ¿Qué otros tesoros, mi hermano? La nobleza de carácter, las acciones caritativas, las relaciones significativas y preciadas. Estas son las cosas que tienen valor eterno y son la clase de tesoros que debemos procurar almacenar mientras trabajamos en la vida terrenal. No podemos llevarnos las cosas temporales al mundo eterno. Eso no lo olvidemos. Un hombre dijo: el hombre que deja herencia es porque hizo un mal error de cálculo. Y para eso cuento una historia. Un hombre rico celebraba sus 90 años e invitó y pagó todos los gastos a sus hijos, nietos y bisnietos, y los llevó nada menos que a una ciudad cara, como París, Francia. Una ciudad cara y donde todos fueron. El hombre estaba muy feliz de tenerlos a todos juntos por cumplir sus 90 años, por unos días, obviamente. El anciano era muy feliz de poder tenerlos a todos reunidos y de pronto se le acerca uno de sus hijos y le dice: papá, tienes que reconocer que esta reunión ha sido posible gracias a que tú lo pagaste. A lo que el padre anciano le dijo: así es, mi querido hijo, lo pagué con tu herencia. Creo que ya lo he mencionado. Un amigo me dijo, cuando le pregunté: ¿qué esperas de tus hijos? Y él me dijo que se dediquen a lo que deseen, pero yo sería inmensamente feliz si ellos no vienen a mí para pedirme que les ayude. Eso es un tesoro. Estamos nosotros a tiempo de acumular tesoros en los cielos. No te olvides, tenemos tiempo todavía. Que nuestra meta sea que cuando pasemos el velo nos esperen esos tesoros y no veamos pobreza. ¿Te imaginas cruzar el velo y ver el tesoro del agradecimiento por haberte hecho autosuficiente? Por estar en el otro lado y ver que tus hijos van llegando y te agradecen por haberles dado educación y formas de vivir, por haber ayudado a un vecino o amigo, por haber compartido el evangelio con alguien. De nosotros depende, mi amigo. En el versículo 22 y 23, el Señor nos dice que si te concentras en la obra del Señor, si le das todo lo que tienes, todo tu cuerpo se llenará de luz y no habrá tinieblas en ti, porque la luz del cuerpo es el ojo. Es decir, se acabarán las tinieblas del pecado, se acabarán las tinieblas de la pereza, todas estas cosas negativas desaparecerán. Esa es la palabra del Señor para nosotros. El versículo 24 habla de dos señores. Solo a uno se puede servir. Si actuamos para los demás, solo recibiremos la recompensa que los demás nos den. Si actuamos con la mira puesta únicamente en Dios, entonces Dios nos recompensa. Debemos decidir. Los últimos versículos nos muestran que Dios se preocupa incluso por aquellos que no tienen las riquezas del mundo. Podemos estar satisfechos con lo que tenemos. Debemos estar satisfechos con las bendiciones que recibimos, pero también tenemos que hacer nuestro esfuerzo. El mandamiento que recibió Adán sigue vigente. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Tenemos que aprender un mejor presente y siempre vivir con fe el futuro. Ahora sí, entramos al capítulo 14. Ahora Jesús nos dice la manera en que nos comportamos con los demás.
En la tierra será un modelo de cómo Dios se comportará con nosotros en el momento del juicio, es decir, nuestro presente versus el futuro que tendremos. El punto ciertamente no es que debamos juzgar, dice el versículo 1. La naturaleza misma del albedrío requiere que hagamos juicios constantes, cualquiera que sea la medida que usemos para juzgar a nuestros semejantes. Esa medida se usará para juzgarnos a nosotros. Por lo tanto, si no perdonamos los pequeños errores, Dios será igualmente severo con nuestros pequeños errores. Entonces debemos hacerlo con cuidado, sabiendo que si juzgamos injustamente, Dios finalmente nos juzgará según nuestras propias normas injustas. Hermanito, ¿entonces no debo juzgar lo que hace mi hijo? No indica esto. Porque el hijo, mientras es educado en casa, tiene a un juez, que es el padre o la madre. Por cierto, en la mayoría de los casos es un buen juez, el mejor juez que conocerá a ese hijo, porque es un juez con amor. Todos somos juzgados en la vida, pero siempre cuando juzguemos debemos mirar la viga que hay en nuestros ojos. Cuando imitamos un juicio, siempre seamos misericordiosos. Qué difícil es juzgar. Entonces, los versículos 7 y 8 responden a la pregunta: ¿cómo aprenderemos a juzgar justamente? La respuesta es recurrir a Dios, quien Él responderá. La imagen es una que era bien conocida en la antigua Jerusalén y una práctica con la que también estamos familiarizados. Si alguien llama a tu puerta, abres para ver quién es. Por lo tanto, si llamas simbólicamente a la puerta de Dios, Él te la abrirá. Cuando nos comunicamos con Dios, le pedimos lo que necesitamos. En el contexto de los versículos anteriores, podría ser aprender a juzgar. Si buscamos esa respuesta, la encontraremos. Es un consuelo general saber que Dios está ansioso por ayudarnos a encontrar lo que estamos buscando. Lo que debemos hacer es acercarnos a Dios con humildad y fe. Luego menciona cómo pedirle a Dios lo que necesitamos. Una razón de estas declaraciones es ayudar a entender la naturaleza de Dios. Dios es poderoso y por lo tanto sería comprensible que nos acerquemos a Él con temor y temblor. Tal vez no sepamos cómo seremos recibidos. Por lo tanto, era importante enfatizar que, como buen Padre terrenal, nuestro Padre celestial sabe cómo dar buenos regalos, dice el versículo 11. El versículo 12 es la regla de oro, es la piedra angular y el mandamiento final. Cuantas cosas queráis que los hombres os hagan a vosotros, así haced vosotros con ellos. ¿Quieres tener un buen juicio? Entonces emite ahora un buen juicio a los demás. ¿Y los asesinos, pedófilos, violadores, cómo deben ser juzgados, mi hermano? Que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Eso es verdad, pero aún ellos, mi amigo, deben tener un abogado y ser defendidos. ¿Cómo? ¿Qué dijo, hermanito? Sí, mi amigo, deben ser defendidos. ¿Defendidos de qué? De que se aplique un justo juicio. Y el justo juicio está en las leyes dadas. Recientemente en el estado de Florida, en Estados Unidos, en el famoso Miami, se sentenció a muerte a un hombre por haber matado a 2 mujeres. Conocido juicio, que es el de Wade, en español, para que lo busquen si gusten saber, Wade Wilson o Wade Wilson. ¿Es justo juicio? Si quieren pueden buscarlo para que conozcan un poco. La ley en ese estado, en el estado de Florida, en Estados Unidos, indica pena de muerte a delitos graves y este hombre lo cometió. Quizás uno diga que es demasiado, pero la ley está dada. Quizás en nuestros países no haya pena de muerte, y si no hay, entonces no podemos pedir pena de muerte. Quizás sean 20 años, y eso es lo que tendría que cumplir, y no podemos decir que no es justo, porque la ley lo establece así. Luego el Señor nos habla de los caminos. La diferencia es que seguir el camino del mundo es fácil. La puerta es ancha y espacioso, es el camino y mucha gente lo transita. Sin embargo, para su camino, para el camino de Cristo,
La puerta es estrecha. Hay un número limitado de personas que podrán pasar por ella. Esto indica que hay un número limitado de personas que podrán transitar ese camino. Y ojalá que nosotros seamos quien transita por ese camino. Ojalá. También advierte que habría lobos rapaces que apartarían a los fieles del camino. Y esto era suficientemente serio como para que Jesús continuara con ese tema. Parte de la vestimenta de oveja es que vendrían aquellos que promoverían sus ideas al declarar que están predicando a Cristo. Jesús ha enseñado al pueblo información esencial sobre cómo seguirlo. Si hacen lo que él ha enseñado, serán como una casa construida sobre un cimento firme, dice el versículo 24. Como también ha hablado de la idea de que podrían haber evangélicos o evangelios falsos, también señala que si no siguen sus instrucciones estarán sobre un cimento arenoso, que no pueden sostenerse. Los evangelios falsos, incluso aquellos que invocan su nombre, no tienen el poder de construir un cimiento firme de fe que nos lleve a la vida eterna. Como ustedes saben, yo trabajo con personas tanto de Pakistán, son pakistaníes, musulmanes, y también con indios. Y uno de los indios conversaba y hablábamos, porque tenemos buena amistad, somos compañeros de trabajo. Tiene 27 años de matrimonio con su esposa, porque estábamos hablando de la muerte de un amigo en común. Y obviamente él me trataba de explicar un poco su religión y yo le escuchaba. Y a la pregunta le dije: ¿y qué va a pasar cuando ustedes mueran, cuando tú mueras? Bueno, me voy a Dios, me dijo, si es que soy bueno, si es que soy malo, pues me voy abajo, al infierno, hablando en forma general, ¿verdad? Y le digo: ¿y tu esposa? Pues igual, ok. Le digo: ¿y en el cielo, si los dos son buenos, van a estar juntos? No, ya no. Y le digo: ¿y qué pasó con el amor o la familia? ¿Qué pasó? Y él se quedó pensando, ¿verdad? Trataba de defender su fe y su religión, cosa que me parece fantástico, pero se quedó pensando, ¿qué pasó? Parece que fue la primera vez que escuchó que su evangelio no es eterno. En la eternidad, mi hermano, mi amigo, te va a ayudar en la vida. El saber cosas te va a ayudar. Te va a ayudar a saber que puedes ver más allá cuando pases al otro lado, cuando te mudes, volver a ver a tus padres, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa que han fallecido ya, que ellos se han mudado, o a tus abuelos. Eso te da el Evangelio, eso te da la doctrina. Y eso no lo debemos dejar pasar, mi hermano, porque eso es esperanza para poder vivir mejor. Entramos al capítulo 15. Jesús había enseñado durante un tiempo. Habiendo terminado con la enseñanza de las cosas que Jesús había enseñado en el Sermón del Monte, miró a su alrededor para evaluar cómo se había recibido su mensaje. Y Jesús permanece con ellos y se basa tanto en lo que dijo como en la reacción de la gente al respecto. La primera reacción importante es la que debe haber sido primordial en la mente de sus oyentes. Se les había enseñado y esperaban con ansias ese día, que la ley de Moisés se cumpliría. ¿Recuerdan que en Tercera de Nefi, capítulo 1, en el momento de las señales del nacimiento de Cristo, hubo quienes trataron de predicar que la ley se había cumplido, pero estaban en un error? ¿Se acuerdan que les dije? Tercera de Nefi, capítulo 1, versículo 24. Pueden ver otra clase pasada. Deben haberse preguntado si la ley realmente se había cumplido con Cristo. ¿Y qué significaría eso? Por lo tanto, Jesús aborda este tema directamente. Los nefitas eran personas que habían vivido la ley mosaica, la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo cambia algo tan antiguo y respetado? ¿Y qué significa decir que se ha cumplido?
Cristo reiteró la frase que había dicho que no vino a destruir a los profetas. ¿Dónde dice eso? Tercera de Nefi, capítulo 12, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fin del versículo. Jesús no estaba cambiando todo lo que los profetas habían dicho. Ellos enseñaban la verdad, y la verdad permaneció. Y fue bien claro en mencionar en el versículo 4 y 5 que la ley se ha cumplido. Sí, la ley de Moisés se ha cumplido, era una ley preparatoria. En mí se ha cumplido, dijo Jesús. ¿Cómo se habrán sentido los nefitas al oír eso? Por fin la ley mosaica se cumplió. Pero no podemos dejar de pasar el versículo 5, porque hay que marcarlo. Dice, soy yo quien di la ley. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Quién dio la ley? Jehová. Por lo tanto, ¿Jehová es Jesús? Sí, mi amigo, Jehová es Jesús. No lo olvides. Sin embargo, hay una distinción y hay algo nuevo. Antes de analizar lo que es nuevo, reiteró la parte importante de lo que se retendría de lo que era antiguo. El convenio que hice con mi pueblo, dice el versículo 8, no se ha cumplido enteramente, mas la ley que se dio a Moisés tiene su fin en mí. El Señor de los cielos se presentó ante el pueblo en la tierra de abundancia, así se llamaba, revestido de un cuerpo resucitado. Por lo tanto, cuando declara que Él es el origen de la ley, es decir, se construirá la nueva ley, pero también es una declaración de que Él era el autor de la ley, que era antigua. Para hacer la conexión entre lo antiguo y lo nuevo, menciona nuevamente a los profetas. Dará nuevos mandamientos, pero al igual que con los profetas de la antigüedad, el mensaje es que le debemos a Dios obediencia, a cualesquiera que sean los mandamientos de Dios, dice el versículo 10. Los profetas habían testificado de la importancia de guardar los convenios y los mandamientos. Ellos conocían a Cristo y sabían que esos principios fundamentales permanecerían. A partir de los versículos 11 en adelante, Jesús se dirige específicamente a los 12 discípulos. A los 12 discípulos se les da expresamente el mandato de ser ese ejemplo de luz. Dice el versículo 12. Ellos deben ser los maestros del pueblo y los guardianes del convenio hecho con la casa de Egipto. Cuando Jesús les dice a los discípulos que esta es la tierra de vuestra herencia, está diciendo que el nuevo mundo ha sido dada a la casa de ley. Y los 12 representan el nuevo mundo y serán responsables de él. Esta no es una promesa de propiedad de la tierra, sino de responsabilidad hacia la gente de la tierra, de recibir el Evangelio. También Jesús les dice que no dejó que el viejo mundo supiera acerca de ellos, dice el versículo 15. Este pueblo y otros que el Padre había sacado de Jerusalén eran conocidos por Dios, pero no por los del viejo mundo. Sin embargo, aunque en ese momento eran varios pueblos separados, todos tendrían la oportunidad de recibir las enseñanzas de Cristo. Todos serían llevados al rebaño del pastor. Esas personas del viejo mundo no habían entendido el Evangelio y por lo tanto no estaban al tanto de los pueblos de otras tierras que estaban recibiendo el Evangelio como eran los nefitas. Jesús se asegura de que los judíos sepan que eran una de las tribus que el Señor condujo, pero que había otras que eran los nefitas en América, como vemos nosotros en la parte inferior, que la Biblia habla de el viejo mundo
y el Libro de Mormón habla de América. De este modo, ellos y los demás finalmente serán reunidos de nuevo. Antes de esa reunión final, todos tendrían la oportunidad de aprender el Evangelio. Aunque Jesús no le había hablado al viejo mundo acerca de las nefitas, específicamente los había incluido indirectamente como otras ovejas. Así dice el cuadro marcado, el versículo 17. Y ahora dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo yo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Fin del versículo. El versículo 18 dice, ¿por qué no les dijo a los judíos de las otras ovejas? Por la obstinación y la incredulidad. El versículo 19 dice, por su iniquidad no se les dijo de los nefitas. Y así quedó. Y si quedó dudas, el versículo 21 lo declara diciendo, ustedes son las otras ovejas que no son de este redil. Es decir, no hay excusas, mi amigo. Clarito para que no quede dudas. ¿A quién se refiere con las otras ovejas? Al pueblo americano. En consonancia con su mensaje de que su palabra no fue recibida en Jerusalén, Jesús también señala que su referencia indirecta a otras ovejas no se entendió correctamente. Jesús recalca que estas personas son sus ovejas porque han escuchado directamente su voz. Ese no era un privilegio reservado solo para el viejo mundo. Así termina el capítulo 15 y entramos al capítulo 16. Presta atención porque si no te puedes confundir. Jesús les dijo a los nefitas que no les había hablado específicamente a los de Jerusalén acerca de ellos. Lo que hizo fue mencionar que tenía otras ovejas, dice el versículo 1. Ahora les dice a los nefitas exactamente lo mismo. Jesucristo es el Salvador del mundo, y ni los que están en Jerusalén ni los que están en la tierra de abundancia deben considerarse únicos. Aún hay otras ovejas y esas otras ovejas aún deben oír su voz. No sabemos quiénes eran esas otras ovejas, ni cómo oyeron su voz. Lo que sí sabemos es que si los nefitas no hubieran llevado sus registros, no habríamos sabido que Él vino a ellos. Por lo tanto, si Cristo visitó a otros y ellos no lo escribieron, o sus registros no sobrevivieron al tiempo, no sabríamos de esta visita, aunque se hubiera realizado. Hermanito, ¿y quiénes eran? ¿Quiénes serán? Nada menos que las tribus perdidas. Nada menos que las tribus perdidas. ¿Quiénes son las 10 tribus perdidas? Bueno, para eso te invito a ver mis videos del Antiguo Testamento, hace 2 años, porque ahí hablamos del Antiguo Testamento. Pero te voy a refrescar un poquito la memoria, algo rápido nomás. Después del rey Salomón, en el Antiguo Testamento, el reino de Israel se dividió en 2 reinos, el reino de Efraín al norte y el reino de Judá al sur. El reino del norte se fueron 10 tribus y en el sur quedaron 2 tribus. Entre el año 740 y 720 a.C., las 10 tribus del norte fueron saqueadas por los asirios en una serie de conquistas. Eso lo dice Segunda de Reyes capítulo 17. Y los habitantes fueron llevados al norte y no se supo nada más de ellos. Estas 10 tribus perdidas también deben conocer el Evangelio. Nosotros no sabemos quiénes son, pero el Señor sí las sabe y las conoce. Como nación tan firmemente ligada a los registros, habría sido inconcebible que no hubieran escrito sobre esta experiencia. A pesar de ese hecho, el Salvador les manda que escriban, puesto que les estaba mandando hacer lo que naturalmente habrían hecho. La pregunta es, ¿por qué Jesús hizo esa petición? El Señor les está pidiendo para el futuro. El Señor sabía que sus escritos los leería y los resumiría Mormón, por lo que debían escribir para que estuviera en el libro de Mormón, y para que cuando el libro de Mormón llegara a los gentiles y el resto de su posteridad tuvieran estas palabras, el propósito era reunirlos de los 4 puntos cardinales de la tierra. El enfoque de Cristo sigue estando en el futuro, cuando el libro de Mormón saldría a la luz para bendecir a los gentiles. Jesús declara,
Benditos son los gentiles, dice el versículo 6. Está hablando de nosotros, nos dice benditos. Sí, amigo, nosotros somos benditos porque recibimos este libro y lo aceptamos. Aceptamos este evangelio. Pero esta sería una declaración impactante para los nefitas, ya que su experiencia con aquellos que serían definidos como gentiles era típicamente lamanitas. Cristo estaba invirtiendo las expectativas. Entonces, ahora sabemos lo importante que es creer en el libro de Mormón. ¿Sigues dudando? ¿Sigue poniendo pretextos para leerlo, mi amigo? ¿Sigue poniendo excusas para dormirte y decir que no tienes tiempo? ¿Sigues no prestando atención? Es que hermano, hermano, te voy a contar algo similar. Una persona que fuma, todos sabemos que su vida se está cortando. Tiene menos tiempo de vida. Pero si hace ejercicios, es muchísimo mejor que su vida que una persona que no hace ejercicios y fuma. Una persona que toma alcohol, todos sabemos que su vida se está cortando y tiene menos tiempo de vida. Pero si hace ejercicios, es muchísimo mejor su vida que una persona que no hace ejercicios y toma alcohol. Una persona que come comida chatarra, todos sabemos que su vida se está cortando. Tiene menos tiempo de vida. Pero si hace ejercicios, es muchísimo mejor que su vida que una persona que no hace ejercicios y come comida chatarra. ¿Cuál es la conclusión? Al hacer ejercicios, te va a ayudar a pesar de fumar, tomar alcohol o comer comida chatarra. Te va a ayudar mucho más que si no hicieras ejercicios y fumaras, tomaras o comieras comida chatarra. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver con el libro de Mormón? Una persona, aplicando el libro de Mormón, que no cree en el libro de Mormón, su vida corre peligro espiritual. Pero si a pesar que no cree en el libro de Mormón, lo lee diariamente, es muchísimo mejor su vida para ganar un testimonio. Una persona que dice que el libro de Mormón es escrito por un hombre que inventó una historia, como dicen los detractores, es muy probable que su vida sea parte del camino correcto. Pero si esa persona, a pesar de haber escuchado eso, lo acepta y lo lee, es muchísimo mejor que en el otro lado del velo se dé cuenta de su error, pero que él haya avanzado algo aunque sea. Una persona que no cree en el profeta José Smith, tradujo el libro de Mormón, todo el tiempo estará buscando la verdad y no la encontrará. Pero si a pesar de no creer en el profeta José Smith, lee el libro de Mormón y lo acepta, no importa a regañadientes, él lo acepta y no hay pierde, porque dentro de unos años, cuando muera y esté en el otro lado del velo, se dará cuenta de la verdad y dirá, por lo menos lo acepté, y estará mucho mejor que los que no lo negaron. Conclusión: aceptar el libro de Mormón te va a ayudar a pesar de no creer, a pesar de haber oído que un hombre lo inventó, a pesar de no creer en el profeta José Smith. Te va a ayudar mucho más en tu vida que si no lo aceptas. Haz la prueba, mi amigo. No hay pierde. Se parte del versículo 7 que dice, la verdad llegará a los gentiles en los últimos días para que les sea manifestada. Sí, para que les sea manifestada la plenitud de estas cosas, dice el versículo 7. Luego se describe más del futuro. El comienzo de este libro es la aparición del libro de Mormón. Jesús ha estado hablando de la casa de Israel en el futuro y ahora lo trae de vuelta. Serán preservados en la tierra de acuerdo con el pacto de la tierra. Mediante la justicia serán bendecidos. El Señor termina diciendo que ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación de Dios. El Evangelio es para todos, mi amigo. Ahora se predica en todo el mundo y se sigue esparciendo a todos. Seamos parte de ese Evangelio. Que nosotros podamos disfrutar este libro. Mientras imaginas a Jesús pronunciando las palabras del sermón del templo en el templo,
¿Cómo imaginas las expresiones de su rostro? Uno de los mejores cumplidos que un individuo puede decir de otro es que él o ella es la sal de la tierra. Es sumamente significativo y sugiere un carácter y una conducta incuestionable semejante a la de Cristo. Rectitud, honestidad, espiritualidad, sinceridad de propósito, dignidad y otras virtudes y cualidades de carácter noble que siguen el modelo de la naturaleza divina de nuestro Padre Celestial. Ojalá que todos seamos la sal de la tierra. Seamos buenos cristianos. Esto me hace acordar a un chiste, donde un niño de 9 años que no lo habían bautizado en la iglesia, pues va para que el cura lo bautice. En la iglesia católica me refiero. Y el cura dice que bien que haya tomado esa decisión muy importante y muchos deben aprender de este niño que toma esta decisión. Y el cura, el sacerdote, le pregunta al niño, ¿te gustaría ser cristiano? Y el niño dice, no. Y en ese momento hay un silencio. El cura no sabe qué hacer y asustado le vuelve a hacer la pregunta, ¿te gustaría ser cristiano? Y el niño dice, no, me gustaría ser Messi. ¿Mm? Seamos buenos cristianos, con alegría también. Seamos creyentes, creyentes en el libro de Mormón. Se hizo tanto porque esta historia esté en las planchas y que sean resumidas por Mormón y luego traducidas por José Smith para que nosotros las podamos leer y no le demos la importancia. Imagínate. Tengamos cuidado, mi amigo, porque de eso seremos juzgados. El juicio estará. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Tu fe está débil, pídele a Dios que se fortalezca. No importa si no tienes tiempo, no importa si no crees, no importa si no deseas leerlo, pero lee el libro de Mormón y poco a poco, yo te aseguro que poco a poco lo irás conociendo y aprendiendo, amando y queriendo, y pídele a Dios para saber si estas cosas son verdaderas. Te las comparto, mi amigo, esperando llenar tu fe, esperando que tu conocimiento pueda ir aumentando poquito a poquito. Nos vemos la próxima semana. Te espero. Gracias por acompañarme.